Bueno, el ejercicio que corresponde el día de hoy dentro del tema de vigas isostáticas es ver cuál es el comportamiento de los diagramas de cortante y de momento y cómo se calculan las reacciones y qué reacciones hay que calcular de vigas isostáticas que ya no son simplemente apoyadas, sino que son aquellas que tienen un solo apoyo, en este caso un empotramiento y un extremo libre del otro lado. Entonces, estos son el segundo tipo de vigas isostáticas que podemos tener. En la primera clase, cuando comenzamos este tema, lo analizamos. Entonces ya hemos abordado lo que corresponde a las vigas simplemente apoyadas. Hoy entonces corresponde analizar las vigas con empotramiento y voladizo, que sería el segundo tipo de viga isostática que se puede tener. Bueno, entonces tenemos este ejemplo que hay que calcular, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, calcular reacciones y a partir de ahí dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Contextualizando un poco esta viga, tenemos un empotramiento del lado izquierdo, el apoyo A, el único apoyo que tiene, y del otro lado tenemos un extremo libre porque no hay ningún tipo de apoyo y en ninguna parte intermedia de este voladizo. Tenemos una carga distribuida de 500 kilogramos sobre metro en los primeros 3 metros y en el extremo libre, es decir, a los 5 metros del origen de la viga, tenemos una carga de 1500 kilogramos. Bueno, entonces, ¿qué hay que calcular? Pues, decía yo, vamos a calcular las reacciones inicialmente. Entonces, para tal efecto, pues lo primero que hay que hacer es el diagrama del cuerpo libre en el cual vamos a sustituir el apoyo A por las reacciones que tiene. En este caso, recordando sobre los apoyos de los empotramientos, eh, son aquellos que tienen 3 reacciones en el plano, porque estamos analizando únicamente apoyos en el plano. Tiene la reacción vertical, la reacción horizontal y la reacción en forma de giro, es decir, la que va haciendo este tipo de caminito, ¿no? Bueno, acá está ya especificada. Entonces, tenemos la reacción vertical, la horizontal, que en este caso no le estoy poniendo, como ya les había comentado en la clase pasada, pensando en que no vamos a tener cargas inclinadas ni horizontales en las vigas que vamos a estar analizando, vamos a obviar el cálculo y la representación de la reacción horizontal, bajo el entendido de que su valor va a ser igual a 0. Entonces, no le voy a estar poniendo por esa razón, no porque no exista. En ese sentido, las únicas dos reacciones que voy a representar pues son las que sí van a tener un valor, en este caso la reacción vertical y el momento, el giro que vamos a tener en A. En este caso aquí la nomenclatura que estoy usando en esta parte es el momento y el A significa porque estoy en el apoyo A. Bueno, entonces decía yo, hacemos el diagrama del cuerpo libre, sustituimos el apoyo A por sus fuerzas, por sus reacciones. En este caso tenemos un giro y una reacción vertical. Esto ya lo habíamos visto en algún tema anterior, de la unidad pasada. Solamente para recordar los tipos de apoyos. Miren, aquí tenemos el empotramiento y estas son las reacciones que se tienen. De las cuales entonces, les decía yo, estoy yo omitiendo poner la reacción horizontal bajo el entendido de que su valor es 0 y nada más estoy poniendo estas dos. No sé si queda claro hasta ahí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este es el diagrama del cuerpo libre, en donde clarificamos cuáles son las reacciones que tiene el apoyo y en consecuencia las incógnitas que tenemos que investigar. ¿Cómo vamos a calcular estas reacciones? Bueno, bajo el mismo esquema como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a comenzar con una suma de momentos en alguno de los dos apoyos o de los apoyos que haya. En este caso aquí no hay dos apoyos, hay un solo apoyo y es el apoyo A. Luego entonces la suma de momentos la tenemos que hacer en donde está el empotramiento. Bueno, entonces, pues comienzo con suma de momentos en A. Decía yo que es el único apoyo que tenemos. Luego entonces ahí tenemos que hacer la suma de momentos. Planteo
la ecuación que voy a aplicar, y a partir de ahí comenzamos a hacer el desarrollo de la misma. Acá, por cierto, si observan, una de las reacciones que tenemos es a esta que yo le estoy llamando MA. Ahora bien, esta, si se fijan, es una fuerza o es una reacción en forma de giro. Por cierto, los momentos son giros. Cada vez que planteo esa ecuación y que yo les cuestiono, les voy preguntando, ¿esta fuerza ocasiona un giro respecto al apoyo X, que es en el que estemos haciendo el punto pivote? Y en función de eso ustedes me responden sí o no. Bueno, en este caso, esta MA es un giro por sí mismo. Es decir, es un momento, o lo que es lo mismo, no necesita multiplicarse esto por ninguna distancia, porque por sí mismo ya es un momento, y reitero, luego entonces no requiere que se le multiplique por ninguna distancia. Esta otra AY, o en el caso de 1500, no son fuerzas en forma de giro, es decir, no son momentos. Luego entonces estas sí requieren que se les multiplique por una distancia para poderla convertir en una fuerza giratoria, en una fuerza rotacional. Entonces, pues eso, esta no necesita multiplicarse por ninguna distancia. Ahora bien, seguramente alguien se lo esté preguntando, y si no, de cualquier forma me adelanto a los hechos. Del por qué yo le estoy dando este giro, el giro antihorario. Pues pensando en que aquí tengo un apoyo y que esta fuerza de 500, esta carga distribuida de 500 y esta fuerza puntual de 1500, a partir de A, giran en el sentido horario. Luego entonces, como esta es una reacción, pues tiene que contrarrestar ese efecto para que ese giro no ocurra. Por eso tiene que girar al revés de como lo hacen girar estas dos. Eso sería como una forma de analizar el sentido que debe tener esta fuerza rotacional. Así como suponemos, o yo supongo en este caso, que A lleva hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque tanto esta fuerza de 500 como esta de 1500 van hacia abajo, y esta reacción tiene que contrarrestar ese efecto. De ahí del por qué le di este sentido. Bueno, entonces hacemos suma de momentos en A. Vamos de izquierda a derecha. Veamos las fuerzas que ocasionan un giro, o los giros que ya existen por sí mismos. En este caso, yendo de izquierda a derecha, lo primero que nos encontramos es MA. Decía yo que por sí mismo ya es un giro. Ahora bien, ¿qué tipo de giro tiene? Según el giro que yo le asigné, sería un giro antihorario, es decir, negativo. De ahí el por qué a partir de este estoy poniendo este primer término, que sería menos MA. Después, AY no ocasiona un giro porque esa sí necesita multiplicarse por una distancia, y su distancia es 0 porque está aplicada en el mismo punto pivote. Después tenemos esta carga de 500, esta carga distribuida. Aquí recuerdan que por sí misma esto no es una fuerza, antes hay que convertirla en una fuerza. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando 500 por la base en la cual está actuando, que es esta operación que aparece aquí. Y a su vez, bueno, y esto únicamente es la fuerza, y la distancia es la que hay desde el centro de gravedad de esta carga distribuida hasta el punto en el cual estoy haciendo pivote. En este caso, igual a 1.5 metros, pensando en que la mitad del rectángulo queda 1.5 y coincide con el punto pivote A. Y es esta distancia. El giro, por cierto, que va a ocasionar, dado que su fuerza resultante, que es este vector, quedó del lado derecho del punto pivote, observarán que el giro es positivo, porque es horario. Finalmente, 1500, que también es un giro positivo, y por la distancia que lo aleja del punto pivote A, que para este caso es igual a 5. Y son todas las fuerzas involucradas en esta operación. Bueno, después entonces hacemos la operación que está planteada ahí, 500 por 3 por 1.5 más 1500 por 5. Va a dar con signo positivo, y al pasarlo del otro lado pasa negativo. Y el menos 1 que está multiplicando al MA pasa dividiendo, menos entre menos va a dar más. Y así estamos calculando que esta reacción MA es igual a 9.570 kilogramos metro. Como es un momento, pues le ponemos unidades de momentos, que son estas, kilogramo metro, si recuerdan.
Esas son las unidades que tiene el diagrama de momentos, kilogramo metro, porque estamos multiplicando fuerza por distancia. Entonces, si aquí nada más me le ponen kilogramos, pues van a estar mal en las unidades, van a estar incorrectas. Y en este caso, como me da con signo positivo, confirma que efectivamente este es el sentido que tiene, el sentido que le estoy asignando. Luego entonces se lo indico acá de este lado, que está girando en contra de las manecillas del reloj. Y así estaríamos calculando entonces esta reacción MA. ¿Qué hace falta por calcular? Pues la reacción AY. ¿Cómo vamos a calcular esa? Pues con sumatoria de fuerzas en Y. Porque la única incógnita que tengo en Y es justamente esta reacción. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Yendo de izquierda a derecha. Bueno, tenemos a Y que va hacia arriba, positiva, y después la fuerza de esta que impacta la carga distribuida, que sería menos porque va hacia abajo, 500 por estos 3 metros. Y menos 1500 porque también va hacia abajo. Acá quiero hacer notar que esta MA no es una fuerza, es un momento. Luego entonces por eso no aparece en esta ecuación. Se efectúa la operación correspondiente, menos 1500 por 3, menos 1500, va a dar negativo, y lo pasamos al otro lado positivo, en este caso de un valor de 3000 kilogramos. Entonces esas son las reacciones que acabamos de calcular. Entonces tenemos el giro y la reacción vertical. La grabación. Entonces a partir de aquí entonces reproducimos este dibujo. En vez de poner a Y y MA, pongo las reacciones, los valores de esas reacciones. Aquí están. La de 3000 que teníamos en Y y 9750 con un giro antihorario para el momento. Bien, entonces a partir de aquí es hacer la proyección de las rectas verticales en cada una de las fronteras de los intervalos que tenemos, que son estas líneas de color negro con punto fino que estoy indicando y remarcando de color azul. Bueno, una vez que ya hacemos la proyección de esos ejes verticales, ponemos a su vez un eje horizontal, inicialmente el que va a representar el eje cero del diagrama de cortantes. Le ponemos su etiqueta correspondiente y sus unidades. Entonces todo lo que va a estar aquí va a ser el diagrama de cortantes y las unidades van a estar en kilogramos. Acá una vez más quiero hacer énfasis en que esta reacción que obtuvimos es un momento, no es una fuerza. Y recordar que en el diagrama de cortantes sumamos o restamos fuerzas. Luego entonces este valor, al menos para el de cortantes, no va a aparecer, no lo vamos a usar. Solamente vamos a usar las cargas puntuales y las distribuidas. Pues entonces comenzamos en 0 y a partir de aquí que vemos acá arriba en la viga original, pues que tenemos una reacción en A igual a 3000 kilogramos que va hacia arriba, entonces de 0 sube hasta 3000. Después, a partir de este punto, ¿qué es lo que vemos acá arriba? Que tenemos una carga distribuida de 500 kilogramos sobre metro. Entonces, a este 3000 que tenemos, hay que restarle menos 500 por estos 3 metros, recordando que tenemos, bueno, que para poder obtener la fuerza equivalente de una carga distribuida, sencillamente hay que calcular el área de la figura que describe. En este caso es un rectángulo, entonces va a ser por altura, que serían los 3 metros por estos 500. Bueno, entonces, reitero, llegamos a 3000 y le restamos menos. ¿Y por qué hay que restárselos? Porque van hacia abajo, 500 por estos 3 metros, que es la base de esta carga distribuida. Bueno, entonces vamos en este intervalo. Después, ¿qué es lo que vemos en el siguiente intervalo? Pues al menos en el siguiente intervalo, hasta antes de que termine, vemos que no ocurre nada, que no hay ninguna carga. Luego entonces no hay nada que altere la condición de este valor que tenemos en el cortante. Entonces seguimos con una recta horizontal. Acá recordar que sencillamente en las cargas distribuidas, les había comentado en la clase pasada que van a ser rectas inclinadas. Entonces aquí nada más unir este 3000 con el valor que ya ha resultado, después hacer la diferencia. Bueno, decía yo, entonces en esta parte no ocurre nada. Y finalmente cuando llegamos a los 5 metros de la viga, que es el punto final,
está aplicándose una carga de 1500. Entonces 1500 menos 1500 llegamos al 0. Y ya terminamos el diagrama de cortantes. Ya lo que sigue es ponerle sus etiquetas. En este caso la figura 1 y la figura 2, que fueron las dos que se generaron. Y ambas, por cierto, como quedaron arriba del eje 0, son positivas. Ahora lo que tenemos que hacer es pues, calcular las áreas, el área de la figura 1 y el área de la figura 2. Para poder calcular sus áreas, pues primero tenemos que saber qué tipo de figuras son. La figura 1, les pregunto a todos, ¿qué tipo de figura es? Triángulo, ¿no? ¿O rectángulo? Bueno, comenta su compañera y no del todo desacertada que es un triángulo más un rectángulo. De forma más específica, si se fijan, es un trapecio. Tengo la base mayor, la base menor y la altura. Recordando que las bases de un trapecio son los lados que son paralelos entre sí. Y la altura viene a ser la distancia vertical que hay entre los lados que no son paralelos. Bueno, entonces estamos hablando de una figura en forma de trapecio y la figura 2, una figura en forma de rectángulo. Luego entonces tenemos que aplicar para la figura 1, al momento de calcular su área, la fórmula del trapecio, la fórmula del área del trapecio. Para los que no lo recuerden, se los voy a escribir aquí. Es igual a base mayor más base menor por la altura y entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área o la superficie del trapecio, donde la B mayúscula es la base mayor, la B minúscula es la base menor y la H la altura. Bueno, veamos. Entonces, ¿a qué es igual la base mayor? Pues la base mayor, podemos darnos cuenta, es igual a 3000, este valor que aquí aparece. ¿A qué es igual la base menor? Pues es la longitud que tiene el lado menor, 1500, 1500. ¿A qué es igual la altura? La altura vendría a representar, reitero, esta distancia que hay perpendicular a las bases, igual a 3 metros, que es esta distancia. Y entre 2, porque eso dice la fórmula, que es entre 2. Se hace la operación y da 6750. En este caso es un área positiva, según lo estamos observando. Aquí no me dio con ningún punto decimal, por eso lo estoy dejando sencillamente así, en enteros. En lo que corresponde al área 2, decía yo que es un rectángulo. El área del rectángulo solamente es base por altura. Tenemos una base de 2 y una altura de 1500. Entonces 2 por 1500 igual a 3000. Y de esa forma ya calculamos entonces las dos áreas. Bueno, marcamos otro eje que va a ser el eje 0 del diagrama de momentos. Le ponemos su etiqueta y sus unidades. Y de esta forma estamos representando que todo lo que va a estar representado en esta parte corresponde a los momentos y que las unidades son kilogramos metro. Bueno, entonces, en el de cortantes no usamos esta reacción, el MA, porque decía yo que no es una fuerza, es un momento. Luego entonces al ser un momento sí va a aparecer en el diagrama de momentos. Entonces aquí yo tengo que preguntarme, ¿qué tipo de giro es este que tenemos aquí? Si observan es un giro antihorario. Luego entonces este momento, al momento de representarlo aquí en el diagrama, pues va a ser un momento negativo. De esa forma, al estar haciendo este diagrama, entonces comenzamos en 0. ¿Y qué vemos acá arriba? Pues que tenemos un momento que gira en contra de las manecillas del reloj, es decir, un momento negativo. Y entonces los momentos, en el diagrama de momentos, valga la redundancia, suben o bajan de forma vertical. Entonces de T0 bajamos hasta 9750. A partir de este valor, entonces, ¿qué es lo que observamos en el diagrama de cortantes? Pues que tengo que sumarle el área 1. El área 1 que termina sobre este eje. Entonces sobre este eje pongo el valor. Entonces sería menos 9750 más 6750. Y va a dar igual a menos 3000, que es este valor que aquí está. Y después, a este valor que fue negativo, hay que sumarle el área 2.
que termina sobre este eje. Entonces, sobre este eje voy a marcar el resultado. Entonces, sería menos 3000 más el área 2, que es igual a 3000. Vamos a llegar al 0. Ya lo que falta es unir los puntos. En este caso, aquí estamos observando que tengo una recta inclinada. Entonces, aquí va a ser una curva con la pancita hacia arriba, como les había indicado al principio de la clase a propósito de la duda que surgió. Entonces, aquí es una curva. Aquí es una recta horizontal, pues aquí va a ser una recta inclinada. Y de esa forma, entonces, ya estamos dibujando también el diagrama de momentos. Y así se terminaría este ejemplo.